Bienvenido a P de Persona. P de Persona. Juventud y experiencia en el equipo. Manuel, Diana, Bernardo, Vale, Lucy, Tino, Idris y Felipe. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Redescubriendo a la persona. Donde la trascendencia Se encuentra con la actualidad. P de Persona. Ahora sí. Amigos, ¿cómo están? Ya no sé si darles buenos días, buenas tardes, y como estoy acostumbrado a decir buenas noches, pues no les voy a decir buenas noches, les voy a decir hola, ¿cómo están? Soy Manuel Borbolla, esto es P de Persona, y pues vamos a continuar en este día hablando un poco de todo lo que está pasando con el tema del COVID, de la emergencia sanitaria, del encierro, en fin, de todo esto que ha venido a cambiar nuestras vidas. Y para ello nos acompaña nuevamente la maestra María Fernanda Busqueta, que pues es toda una experta en este tema desde el punto de vista psicológico. Ella es psicóloga de la Universidad de Anáhuac y tiene maestría en psicología clínica, ¿verdad, Fernanda? Sí es. Hola Manuel, gracias por la invitación. Oye, y además tienes una especialidad en, en algo relacionado con hospitales y con niños, ¿no? Esa es tu Sí. especialidad. Tengo algunas especialidades en terapia breve, en algo que se llama Child Life. Soy especialista certificada en Child Life, en Ándale. psicología pediátrica y en bioética. Ok. Pues tenemos algo en común que es la bioética. Por supuesto que yo soy absolutamente principiante en el tema, pero Sí, yo también, solo especialidad, no maestría ni nada. ya, yo hice un diplomado, pero en la maestría de Ciencias de la Familia y la maestría de Ciencias Humanas tuvimos una carga de bioética bastante fuerte. Y bueno, mi esperanza es hacer mi diplomado, mi doctorado en bioética, ¿cómo ves? Sí, pues interesantísimo siempre el tema de la bioética, muy apasionante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Sí, me parece que es un tema que cada vez es más importante, que cada vez impacta más en la vida de las personas. Tal pareciera, cuando oímos hablar de bioética, que es algo relacionado con médicos, con abogados, con comités, con hospitales, pero la realidad es que la bioética nos afecta a todos a diario, creo yo. Exactamente. Oye, explícanos un poquito esta especialidad que tienes de Child Life. Pues bueno, es una especialidad que empezó en Estados Unidos y es muy común ahí en Canadá, y ahorita ya, bueno, se ha difundido en otras partes del mundo, pero donde se concentra más es esos dos lugares. Y es una especialidad que se encarga de acompañar a los niños que transitan por procesos de enfermedad y de hospitalización. Entonces, lo que hacemos es brindarles preparación para procedimientos médicos, acompañarlos durante procedimientos médicos con diferentes técnicas para que sea pues menos dolorosos, para que no centren su atención en el estímulo doloroso en sí, sino en otros, a través de diversas técnicas de distracción, de imaginación guiada, y les damos muchísima psicoeducación de su diagnóstico a la familia. Trabajamos con un sistema de salud centrado en la familia, en donde la familia es una aliada en el proceso médico, y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Abordaje en situaciones de duelo, entre muchas otras. Ok, pues muy interesante, ¿no? Porque, a ver, yo tengo solamente una experiencia de hospital siendo niño. Yo estoy operado del corazón y me acuerdo perfectamente, y a raíz de que tú y yo tuvimos una conversación el otro día al respecto, me acuerdo que durante todo el postoperatorio primario, vamos a decir la primera semana y media, eran otros tiempos. Pues estaba yo solito en terapia media, en terapia intermedia. Y bueno, mis papás entraban, yo qué sé, una vez al día 5 minutos o algo así. Y la verdad, me acuerdo de cómo los extrañaba, uno. Y dos, me acuerdo de las inyecciones. Son de las cosas que me acuerdo. Entonces sí me parece que es muy importante el tema. Sí, sí, la verdad es que
está muy bien documentado los efectos que un proceso de hospitalización puede tener en la infancia, sobre todo cuando el niño justamente es separado de sus papás o dejado solo en una habitación de hospital, porque bueno, tenemos que recordar que el niño es una personita en desarrollo, entonces necesita estar estimulado y necesita la presencia de pues sus figuras más importantes, que son sus papás, para sentirse seguro, protegido, para poder sentirse cómodo de expresar sus necesidades físicas, fisiológicas y emocionales, porque no lo va a hacer con extraños o se va a sentir más atemorizado de hacerlo con pues estas caras nuevas, que hay estudios que dicen que un niño llega a ver hasta 70 y tantas caras nuevas en las primeras, no sé, 24, 48 horas de su estancia hospitalaria. No me digas, qué barbaridad. Sí, es muchísima estimulación no tan agradable para los niños, ¿no? Porque todo el mundo llega y todo el mundo tiene ya su rutina, pero pocas son las personas que se presentan con él, porque a veces se tiene la concepción, pues es niño, no va a entender, no se va a acordar, no, eso no va a ser un trauma para él porque va a crecer y se le va a olvidar, y todo eso es incorrecto, ¿no? O sea, los niños sí se acuerdan, y sí, aunque sean muy bebecitos, hay una memoria sensorial que sí se queda. Sí, claro, claro, claro. Me parece muy congruente lo que dices. Oye, y en temas de COVID, ¿cómo está eso? Pues ahorita en temas de COVID, pues justo eh, todo el impacto que está teniendo, ¿no? Las personas que están teniendo que llegar a los hospitales, y no solamente niños, sino adultos. En niños ahorita no hay un porcentaje alto, aunque ya hay casos documentados poquititos en México, pero pues las personas, como sabemos, los pacientes que están infectados o que están contagiados de COVID, pues llegan al hospital y son separados inmediatamente de sus familias para estar en aislamiento por todas las regulaciones de epidemiología y por seguridad de las familias, pero eso está generando pues un impacto emocional muy importante tanto en los familiares como en los profesionales de la salud, porque como sabemos, pues el profesional de la salud está acostumbrado a tener una profesión de contacto con sus pacientes, de contacto directo, ¿no? Y parece que el COVID le ha arrebatado esa posibilidad al profesional, porque pues se tiene que enfundar en todo un equipo de protección y ya no hay ese uno a uno, ¿no? Esa expresión facial del profesional de te entiendo, estoy contigo, sino pues a veces el paciente no sabe ni quién está detrás de ese equipo, aunque se hayan creado ya iniciativas de ponerse la foto para que el paciente reconozca con quién está hablando, etcétera. Pero bueno, nos ha arrebatado toda la parte humana precisamente de ese acercamiento con el paciente, de las familias la oportunidad de acompañar a su familia en un proceso tan difícil y tan aterrador como lo es vivir esta enfermedad. Claro. Y entonces hace importantísimo, pues, esta atención psicológica, ¿no? Yo creo que durante y después de la experiencia. Oye, y es muy interesante lo que nos estabas comentando hace un momento y que finalmente es el tema central de la charla de hoy. Y tiene que ver con el personal sanitario, con los médicos, ¿no? Con médicos, enfermeras, todas las personas que están atendiendo en los hospitales y que precisamente por esto que indicas, seguramente hay un efecto pues complejo para ellos. Yo te comento que Itziar, concretamente mi hija, que les comento a todos que Itziar, mi hija, que está haciendo su residencia, estuvo todo el mes de abril trabajando con enfermos de COVID en el piso de COVID del hospital y realmente lo que comenta de lo que más le afecta es precisamente esa falta de comunicación con sus pacientes. Ahora la pasaron a terapia intermedia. Dice, bueno, por lo menos ahí puedo interactuar con los pacientes, del otro modo prácticamente casi ni puedes entrar al lugar en el que están los pacientes. Tienes un estetoscopio especial para cada uno de los eh, enfermos, en fin, como que sí, yo no había pensado en esto que dices, pues imagínate ver a tu médico y ver la mascarilla, la cofia, las gafas, el equipo, debe de ser muy atemorizante desde ambos puntos de vista, ¿no? Exacto, el paciente exacto no está acostumbrado a ver eso y pues como sea, tanto adultos como niños, aunque los niños ha habido muy poquitos casos documentados, pues también tenemos que anticiparnos al panorama, ¿no? ¿Qué va a pasar si hay más niños en hospitales que tengan que estar hospitalizados y que vean al personal justamente vestido de esta manera? Pues tenemos que preparar
Y como psicólogos sí tenemos que abogar porque justamente estén acompañados de al menos un familiar, teniendo en cuenta que las necesidades de los niños son diferentes a las de los adultos y que el que estén acompañados de un familiar va a facilitar muchísimas cosas para el personal porque va a disminuir la carga del trabajo del personal, va a evitar que el personal tenga que estar en contacto constante con el niño porque pues, no va a tener que estar llevando al niño al baño, alimentándolo, sino esa función va a ser parte del cuidador, evidentemente con la capacitación y la protección necesaria. Pero desde luego es el panorama al que nos enfrentamos porque pues hay muchas políticas que se han puesto en lugar debido pues, al gran riesgo de contagio que esta enfermedad representa, pero justo, ¿no? Como psicólogos siempre tenemos que abogar por que se siga humanizando la atención aún en tiempos de pandemia y de crisis sanitaria. Es muy, muy importante para nosotros que se siga considerando el componente humano de la persona, su dignidad, que como platicábamos hace rato con el tema de bioética, la dignidad de la persona humana pues no puede estar condicionada a comorbilidades, a quién llegó primero, a cuestiones epidemiológicas. La dignidad está ahí, ¿no? Y eso es lo que tenemos que recordar siempre que trabajamos con seres humanos. Claro, y que el efecto negativo puede ser muchísimo más dañino que la propia enfermedad, ¿no? Con el tiempo. Así es, a largo plazo vamos a ver situaciones de mucha psicopatología, desafortunadamente, porque ahorita pues está todo este panorama de separación en el que del lado de las familias, voy a hablar de los dos lados, ¿no? Por un lado, del lado de las familias, tener que elaborar duelos sin poderse despedir, lo cual es el panorama perfecto para un duelo patológico, un duelo complicado, porque no pudieron estar en los últimos momentos de su ser querido y a veces ni siquiera ni un proceso de despedida, ¿no? Porque el cuerpo pasa inmediatamente a la funeraria, se crema y se acabó el asunto, ¿no? Y la familia pues va a vivir con esto el resto de sus vidas. Y por el otro lado, el profesional de la salud sucede un fenómeno muy importante y muy poco conocido que se llama herida moral, que quiere decir que todo lo que tú vives internamente cuando haces algo que va en contra de tus creencias o de tus valores, tú sabemos que pues el médico también fue educado para servir a los demás, ¿no? En esta Claro. parte de amor, de deseo de, ¿no? Brindar lo mejor de sí e intentar todo para regresar al paciente a la salud, aunque no siempre dependa de él, desde luego. Pero entonces eso va en contra de cómo fue educado, ¿no? El tener que ver a tantos pacientes morir sin la posibilidad de despedirse de sus familias y con todo el impacto emocional que eso está generando, el profesional llega a su casa con este sentimiento de algo no hice bien o no lo hice como me enseñaron o como estoy acostumbrado. Y eso causa mucha herida moral, además de, ¿no? Trauma vicario, síndrome de burnout, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Nos explicas qué es esto de trauma vicario? El trauma vicario se refiere a cuando alguien resulta una segunda víctima de un evento traumático. Entonces, cuando se presenta un evento traumático, no sé, en cualquier contexto, por ejemplo, en situaciones de guerra, justamente pues a lo mejor lo vive el soldado, pero el médico que atiende al soldado y ve las heridas, ve toda la exposición de toda esta situación que generó pues una herida, ¿no? O cualquier cosa en este soldado de guerra, empieza a tener los mismos síntomas de, pues, como si fuera estrés postraumático, pero por eso se llama estrés traumático secundario o trauma vicario, porque los empieza a manifestar esta segunda víctima que no lo vivió en carne propia, pero vio el efecto que causaba pues ese trauma en la persona que atendió. En este caso, pues los profesionales de la salud son los que terminan siendo estas segundas víctimas. El primero es el paciente que está viviendo la enfermedad y todo lo traumático que esto está representando, y ya el profesional es el que empieza a adquirir y a experimentar los mismos síntomas de estrés postraumático. Ok, pues esto es muy interesante porque tanto hablamos y tanto se dice del agradecimiento que damos a las personas que están atendiendo a las víctimas de la enfermedad, y la realidad es que poco sabemos de todos estos riesgos fuera de la propia enfermedad, del COVID, porque pensamos, ay, que les dé COVID, pero pues todas estas cosas que dices, la verdad es para admirarlos más, ¿no? Exactamente, están, como bien dicen, no solo en la primera línea de atención, sino en la primera línea de batalla.
ellos son los que están viendo la realidad más cruda de toda esta situación, porque a nadie nos gusta, a pesar de que nos apasione el campo de la salud, a nadie evidentemente le va a gustar ver sufrimiento, dolor, muerte, y desde luego aunque se viven en el campo de la salud, porque bueno, las personas sí fallecen y sí hay dolor y sufrimiento, pero no en estas situaciones tan extraordinarias y en estas situaciones en las que justo se está cambiando el modo de hacer medicina por todas las restricciones que hay. Ya. Y pregunta, ¿y los médicos, las enfermeras, etcétera, son conscientes de esto? ¿Están preparados para afrontar esto? Desafortunadamente no todos, porque no en todas las escuelas de medicina desde la formación los preparan para este tipo de situaciones. Una, bueno, que nadie teníamos ni planeadas ni programadas, pero además para el manejo emocional. Al contrario, ¿no? Parece que de pronto en la formación también los forman, además de sí para servir a los demás y todo esto, pero también con a veces sí muchísima rigidez ¿no? Yo he escuchado historias terribles de incluso maestros que, bueno, si vas a llorar y te vas a poner así, ¿no? Ante una presentación, ¿no? Ni siquiera ante una actuación en campo, pues mejor ni te dediques a esto, porque no tienes madera para ser doctora. Entonces yo creo que ya vas pensando en otra carrera porque para esto no estás hecho. Entonces también a veces los forman también con esta rigidez de no mostrar sus sentimientos, de que el mostrar sentimientos tiene que ser una situación de vergüenza. Y ahorita eso está limitando, también es un factor que está limitando a los profesionales a pedir ayuda porque tienen miedo de que esa vulnerabilidad, o percibida como vulnerabilidad, porque en realidad es normal que cualquier persona exprese sus sentimientos, pero que mostrarla pueda ser motivo de que otros ya no le pierdan el respeto, porque, ay, bueno, fue el llorón o fue el que sí mostró sus sentimientos o el que no estaba teniendo la fortaleza y ponerse a la altura de la situación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso hace falta, ¿no? Incluir en la formación esta parte de, a ver, también son seres humanos, también vas a ver situaciones que te sobrepasen y tienes que saber tener estrategias para poder manejar esto, entre ellas, pues, límites profesionales desde el inicio, ¿no? Ni sobreinvolucrarte, pero tampoco subinvolucrarte con tus pacientes y despersonalizadamente atenderlos, ¿no? Es encontrar una línea media en esta zona terapéutica, que es así como la llamamos, porque lo que tienes es una relación terapéutica con ellos, ni de amistad, pero tampoco de una visión despersonalizada. Sí. Y estrategias de autocuidado. Ok. Entonces hablábamos, decías tú, de la herida moral, que es este sentimiento que puede llegar a tener el médico al estar siendo testigo de, pues, la tragedia en otros y que no ha hecho lo suficiente, que no ha atendido algunas cosas, y el trauma vicario, que es el observar todo esto y de alguna manera ser también víctima de este sufrimiento, ¿no? Es más o Es un menos. poco al revés, exacto. La herida moral es cuando vas en contra de tus valores o ¿Ok? sientes o presenciaste algo que no va en la misma sintonía que tus valores, y la herida, el trauma de un evento traumático. Ok, ok. Oye, y bueno, pues preocupándonos mucho por ellos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer en este momento que estamos pues en plena crisis, en donde se está teniendo toda esta afluencia de personas a los hospitales? Entiendo yo que hay también una enorme confusión en las políticas, en lo que está bien y lo que no está bien, etcétera. ¿Qué pueden hacer así de manera muy práctica los profesionales de la salud para prevenir y atender pues estos consecuencias emocionales que pueden ser muy graves, supongo yo, en su desempeño profesional futuro, ¿no? Bueno, en sus Sí, vidas. sí, claro. Una es desde el liderazgo, o sea, los jefes, las autoridades hospitalarias tienen que hacerle ver a su personal que están escuchando sus necesidades. No es nada más decir, no nos ha llegado insumos, material, sino estoy consciente de la importancia que representa para ti sentirte seguro y protegido, porque el que el profesional se sienta seguro es como el primer escalón para poder trabajar todo lo demás, o sea, todo lo demás me refiero a la parte emocional. Ujú. Otra es tener muy en cuenta que se tienen que despatologizar las reacciones que están teniendo. Esto quiere decir que les hagamos saber, muchas personas utilizan el término normalizar las reacciones,
a mí me gusta un poco más utilizar como son reacciones esperadas ante la crisis que se está viviendo, porque tampoco es normal tener pesadillas, tener ansiedad, pero sí son reacciones esperadas y no las tienen que ver como me estoy volviendo loco o estoy saliéndome de mi centro, ¿qué me está pasando? Sino reacciones esperadas. Y también, pues de alguna forma, recibir información acerca de qué representa, ¿no? ¿Cuándo pueden estar experimentando síndrome de desgaste profesional? ¿Cuándo herida moral? ¿Cuándo trauma vicario? Porque el reconocer los síntomas y las reacciones también hace que le des más sentido a lo que estás viviendo y no pienses, ¿qué es esto? ¿No? Nunca lo había experimentado. Y la otra es justo técnicas y estrategias de autocuidado a través de también tener una rutina establecida, no estar viendo todo el día las noticias relacionadas al tema. Hay algunos que se les recomienda pues, usar estas aplicaciones de meditación, de mindfulness, para que lleguen a su casa y se desconecten y antes de dormir puedan tener la rutina de, a ver, ceno, me relajo, tomo un baño caliente y me voy a la cama, pero no tengo esta estimulación de estar viendo las noticias o estar viendo el celular, para que precisamente tengan una buena higiene del sueño. Y por supuesto, pues recurrir a la ayuda que tantas personas están ofreciendo, ¿no? Está comprobado que la mejor ayuda es la ayuda que se da en campo o en la sede, es decir, que está disponible para el personal en el hospital. Sin embargo, no en todos los hospitales se está permitiendo, se está avalando esta situación que debería, sino más bien se han creado iniciativas de apoyo virtual o vía telefónica. Se han abierto muchas líneas de apoyo telefónico. Igual aprovecho este espacio para invitar a todos los profesionales. Hay una iniciativa muy importante de la Secretaría de Salud con psicólogos muy capacitados para esto, que se llama Cuidando a los que cuidan, ¿no? Y justo pueden remitirse a estas líneas para recibir apoyo. Ok. Bueno, luego me pasas los datos, ¿no? De Claro. Cuidando a los que cuidan. Es una iniciativa de la Secretaría de Salud. Y yo supongo que a nivel privado también deberá haber esto. Ahora que lo mencionas, yo tengo claro que a Itziar al menos le dieron 2 sesiones de este tipo ahora en el tiempo que he estado ahí. Eso es muy bueno saberlo. Lo ideal es que, porque sí hubo, como al principio también escuché algunos hospitales que sí dieron primeros auxilios psicológicos, capacitaron al personal para esto y en ciertas técnicas de autocuidado e intervención en crisis, pero es importante que sean constantes. ¿Por qué? Porque el profesional está todo el día con esta estimulación aversiva, entonces cuando termina el día, pues lo que se intenta es desactivar, o sea, porque pues está en modo activación todo el día, con la adrenalina, todo lo que da todo el día. Entonces, estas técnicas de desactivación para que precisamente se vaya desintoxicada a su casa de todas estas emociones, ¿no? Que las deje ahí en el hospital y que pueda cerrar el día y no lleve las preocupaciones con él a su casa o se desahogue con su familia, que aunque está bien hablar con nuestra familia, pero la familia no siempre tiene las técnicas y las estrategias para saber Claro, manejar esas emociones. pues al revés, ¿no? Porque llegan a la casa y lo primero es preguntar, ¿y cómo te fue? ¿Y cuántos casos hubo? Y no sé cuántos, y cuántos se murieron. Ya sabes, todo este tipo de buscar información de primera mano, que ahora lo que debiéramos entender, los que tenemos a un familiar en estas condiciones y dando este servicio, pues también de ayudarlos, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? También la familia, pues ahí tiene que estar instruida de cómo puedo ayudar, que si es escuchando, validando, digo, desde luego ya, pues no más allá de, porque no están capacitados en técnicas ya psicológicas, terapéuticas, pero el estar rodeado por la familia es una red de apoyo súper importante para muchos profesionales. Alguna vez que hice una investigación de síndrome de burnout, justo nuestra hipótesis era que los profesionales, una de nuestras hipótesis, que los profesionales con familia tal vez iban a estar más estresados porque después de trabajar tenían que llegar, no sé, a cuidar a los niños, a hacer la comida, a hacer todas las actividades de la casa, y resultó al revés. Los que eran más propensos a desarrollar el síndrome de burnout eran aquellos que estaban solteros o vivían solos, porque la Fíjate, familia representaba esta gran red de claro, apoyo. ese apoyo. ¿Nos aclaras qué es el síndrome de Burnout? Porque, bueno, yo al menos no sé qué es. Perdón mi Sí, ignorancia. no.
Es mejor conocido como síndrome de desgaste profesional Ok. e implica justamente que después de un tiempo, a lo mejor, digo, varía en cada persona, pero puede presentarse es un modelo multidimensional porque empieza con un desgaste físico y emocional. El profesional se siente erosionado, desgastado al principio, que ya no hay más cosas que pueda hacer, que el que trabajo sobresale su capacidad para resolverlo. Después se pasa a una fase de cinismo y despersonalización, que empiezan justamente a tener esta actitud cínica con pacientes, los ven de modo despersonalizado, culpan a otros de sus errores, hay mucha irritabilidad en el personal. Y ya la tercera fase, que es una situación que se pierde esta parte de realización profesional. Entonces ya el personal ya no va a trabajar con la pasión que antes e incluso se empiezan a cuestionar, ¿valdrá la pena que yo siga en esta profesión? Porque pues ya no veo ningún beneficio ni ninguna pasión en ir a trabajar todos los días. Y pues ya es como la fase más riesgosa, porque sí hay personas que cambian de profesión o abandonan la profesión porque ya no se sienten realizados. Y es porque están experimentando síndrome de desgaste. Ok, y ese se presenta en cualquier profesión, supongo. No, Sí, exacto. No es exclusiva para los profesionales de la salud, pero sí más frecuente en profesiones de contacto humano. ya. Oye, pues muy interesante porque todos debiéramos tener claridad en esto, ¿no? Porque se puede presentar, eh, eh, pues sin darte cuenta que estás teniendo una situación que puede ser patológica. Exacto, ¿no? El hacer consciente cambia mucho las cosas, porque si no el profesional se siente raro, extraño, no soy yo mismo y de verdad sienten que se están volviendo locos y no es eso, están bajo este síndrome de desgaste profesional y luego también es la culpa, ¿no? ¿Por qué traté así a mi paciente? ¿Por qué hice una mala broma? ¿O por qué traté así a mis compañeros? Pero es precisamente porque estaban en la segunda fase del burnout, ¿no? Al ser un modelo multidimensional, Oye, justamente. ¿y qué síntomas, digamos, primarios se podrían establecer para que una persona tome conciencia y se atienda? ¿Para síndrome de burnout o para otras patologías? Pues concretamente para este síndrome de burnout que me parece muy interesante ampliarlo. Sí, esos síntomas de estar desgastado física, como lo conocen más, es este sentimiento de erosión Mm, física y emocional, de ya no puedo dar nada más por mis pacientes, o sea, todo lo que me pidan, ya no puedo ir más allá, o sea, estoy cansado, estoy agotado, y dependiendo en qué fase estén, pues ya, ¿no? Si es esa irritabilidad, ese cinismo, esa despersonalización, ese sentimiento de irritabilidad, de hartazgo con los cuidados, de ya nada me apasiona, por más que quiera cambiar las cosas no se puede, como esta apatía constante, o bien ya no soy bueno, o sea, empezar a devaluarse, ¿no? No soy bueno, soy un bueno para nada, no soy bueno para nada, no sirvo, todos estos sentimientos de desvalorización. Yo creo que lo que mejor puedo hacer es cambiarme de profesión porque para esto no sirve. ok. Oye, pues muy interesante, María Fernanda. Oye, y tú tienes una fundación y estás permanentemente corriendo y dando seminarios sobre estos temas para ayudar a los demás. Háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, es el Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud. Y bueno, somos una asociación civil y a través del centro pues hemos estado, justamente nacimos casi a la par del COVID, entonces con todo esto pues para nosotros ha sido muy importante difundir este conocimiento de diversas índoles, desde entrevistas con diversos profesionales en bioética, en medicina intensiva, en tanatología y duelo, en intervención en crisis, así como el desarrollo de materiales para niños que comprendan qué está pasando, qué es esta emergencia sanitaria, cómo se tienen que cuidar, quiénes son los doctores y cuál es su rol. Preparar niños para eventos médicos relacionados, ¿no? Entonces desarrollamos también videos para capacitar a los niños o informarlos de si te tienen que hacer la prueba, cómo se realiza, materiales para hijos de profesionales de la salud que sepan por qué no se pueden quedar en casa, etcétera, entre muchos otros, ¿no? Ha sido muy importante para nosotros justo brindar toda esta información a la población, pero también a los profesionales de la salud, a los colegas psicólogos, y de alguna forma pues ir capacitando a más profesionales y dándoles más herramientas para poder enfrentar esto y ayudar justamente a poblaciones vulnerables. Bueno, en las que más nos especializamos es justamente pacientes hospitalizados y personal de la salud y las familias de los pacientes. Ok, entonces pacientes hospitalizados, profesionales de la salud
y las familias de los pacientes que están hospitalizados. ¿Y cómo te encontramos? Con mucho gusto pueden en la página de Facebook del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, CENEPAS con C, CENEPAS. Tenemos también la página igual en Facebook de Psicología Pediátrica Hospitalaria y el correo es cenepasmexico@gmail.com. Entonces, cualquier duda, asesoría, consulta, apoyo que les podamos dar, porque no nada más asesoramos y damos conocimiento, sino también ofrecemos, evidentemente, apoyo clínico, consultoría, asesorías. Muy bien, entonces cenepasmexico@gmail.com. Y en Facebook Cenepaz. ¿Y vas a dar alguna conferencia o alguna plática próximamente en estos ámbitos? Estamos organizando, hoy dimos una, por ejemplo, justamente de la importancia del apoyo en campo para profesionales de la salud y probablemente en los siguientes días estemos dando una de duelo para los profesionales de la salud, porque otro problema que están enfrentando es la pérdida constante, no solo de pacientes, sino de colegas. Es un acto terrible y desgarrador en el personal, porque pues, tus compañeros de trabajo son como tu familia, ¿no? Son con los que convives todos los días, y estar viendo constantes pérdidas y con el miedo de no saber qué va a pasar contigo, porque estás viendo que otros sí se contagiaron y gestionar el miedo, etcétera, etcétera. Queremos no solamente brindar este seminario, sino justamente talleres para poder ayudar en esa parte. Pues muy bien. María Fernanda, muchísimas gracias, de verdad. Es valiosísimo hablar contigo y pues sobre todo invitamos a todos los profesionales de la salud que tengan cuidado, que no subestimen toda esta situación, porque finalmente supongo que tiene, insisto, un impacto no solamente en la crisis, sino durante toda su vida. Así es, exacto. Lo más importante es la salud emocional, y termino con esta analogía del avión, ¿no? Justo cuando vamos de viaje y nos dan todas estas pues lineamientos de seguridad, lo primero que te dicen es que si llevas a un niño, seas tú como adulto el que te pongas la mascarilla de oxígeno en una contingencia. Primero y después al niño, no al revés, ¿no? Y lo mismo es aquí, ¿no? En el cuidado emocional del profesional de la salud. Primero hay que ponerse su propia mascarilla, estar bien emocionalmente para poder ayudar a sus pacientes y a las familias. Pues qué buen mensaje me parece, María Fernanda. Pues mil gracias, te vamos a seguir dando lata. Con todo gusto, Manuel. Por supuesto, y claro, siempre con la esperanza de que saldremos lo mejor librados y no solamente sino enriquecidos por esta experiencia que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, al final del programa aparecerán los datos de CENEPAS, tus datos, y pues para que a ver si cada persona puede ayudar y apoyar de alguna manera a tu labor y sobre todo pues a las personas que tengan necesidad de esto. Así es, claro que sí. Para eso estamos, para justo este esfuerzo en equipo, poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Te agradezco mucho el espacio y la oportunidad, Manuel. Al revés, María Fernanda, muchísimas felicidades, gracias. Y pues bueno, amigos, nos vemos, si Dios quiere, en un próximo P de Persona, que será en este espacio virtual, olvidándonos del tiempo y el espacio natural en el que vivimos. Somos casi espirituales ya, Fernanda. Exacto, así es. Muy bien, pues te agradezco mucho, ten muy buen tiempo. Mira, por aquí se está asomando Itziar, le voy a decir que se asome. Hola, Hola, mucho gusto, Itziar, me habían hablado muchísimo de ti. Pues por supuesto que le voy a pasar todos los tips. Ve la cara que tiene. Sí. Y felicidades por la labor que estás haciendo, ¿eh? Ya me contó tu papá y es una labor admirable. Justo hablamos de eso el día de hoy. Perfecto, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernanda. Amigos, gracias. Y nos vemos por aquí en otro P de Persona. Que estén muy bien. Gracias, Fer. Gracias, Manuel. Esto fue todo y nos despedimos. Manuel, Vale, Lucy, Diana, Tino, Bernardo, Idris y Felipe. Por nuestra parte fue todo. Te esperamos la semana entrante. P de persona. Donde la trascendencia se encuentra con la actualidad. P de Persona.